Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Anécdotas de un Emprendimiento por Radiola. Son las 8 de la noche en punto, 11 de septiembre de 2024, miércoles. Seguimos en verano acá en el Valle del Cauca esperando que caiga agua, pero San Pedro no nos hace el milagro. Santiago, contanos a quién nos trajiste hoy de invitado especial. Buenas noches. Hola Andrés, buenas noches a ti, a todos nuestros radioescuchas de anécdotas de un emprendimiento. Hoy tenemos un capítulo muy importante con un invitado fantástico, antropólogo, sommelier cervecero, una persona que ha dedicado su vida al estudio de las sociedades y de la cerveza. Entonces hoy vamos a tener muchos datos curiosos y vamos a entender cómo la cerveza ha sido parte esencial de las diferentes civilizaciones. Yo creo que si tienen ahí a la mano un mapa, sería chévere que lo vayan alistando porque vamos a hablar de historia. Y bueno, días de verano ideales para irse a tomar una cerveza fantástica y deliciosa en Tienda Candem, que ya hablaremos un poco más de esta tienda. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, José Fernando Ochoa. Adelante. Hola Andrés, hola Santi, muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos. Qué rico estar aquí. Bueno, José, el profe cervecero, cuéntanos un poco de ti. Bueno, yo soy antropólogo, yo me gradué de antropología hace ya muchos años porque quería ser Indiana Jones. Esa fue mi razón para entrar a estudiar. Ah, Trabajé como antropólogo muchos años, muchos, y tengo muchos libros escritos, tengo como 8 libros escritos, artículos internacionales, nacionales. Y, pero siempre trabajé como el lado oscuro de la fuerza. Trabajé la parte de la sociedad que es oscura y es los temas sórdidos de la sociedad. Entonces, niños satánicos, niños guerrilleros o violadores en serie o asesinos en serie. Entonces, llegó un punto donde me saturé, me enloquecí, terminé en psiquiatra y dije, no más, no quiero seguir con la antropología, hasta aquí llegó. Y mientras tanto, si mi trabajo del lado siempre ha sido de hobby estar en bares. Yo desde la universidad trabajé como mesero y como bartender. Entonces volví a este mundo y se me volvió ya mi pasión y aquí estoy. Entonces todo lo que antes hacía en la academia lo dediqué a estudiar de cervezas y de bares y de la noche, del mundo de la noche. Buenísimo. Justamente estábamos hablando ayer con Jennifer y con Diego. A partir de esta semana arrancamos todo un especial de programas dedicados a los proyectos cerveceros. Ok. Entonces, pues esto se da porque estamos en el marco del Oktoberfest, que es pues la celebración cervecera más importante del mundo, ya hablaremos de ello, y, y por eso pues hoy es muy importante que estés acá y quiero hacerte una pregunta que la respuesta ya la sé y por eso te la hago, y es, ¿de dónde viene la cerveza? Bueno, eh, hay varias respuestas para esa pregunta, pero es buenísima. Sí. La cerveza que nosotros tomamos hoy aquí en Colombia, viene de Oriente Medio, de lo que hoy es Irán, Irak, de lo que le dicen la media luna fértil, que es toda la zona de Israel, Líbano, Arabia Saudita, Irán, Irak, allá, que es la cuna de la civilización occidental. Ellos empezaron a hacer cervezas con granos, con cebadas y con trigo, que después pasó a los egipcios, después pasó a los europeos, a los griegos y los romanos, de ahí pasó a España y de España nos llegó a nosotros. Pero hay otras cervezas también. Están las cervezas chinas. China tiene cervezas desde hace, bueno, y esta de Oriente Medio es de hace fácilmente 9.000 años, 8.000 años. Pero China también tiene sus cervezas desde hace 8.000 años con arroz y con mijo. Y es otra forma, otra técnica, otro estilo completamente aparte.
Y además están las cervezas americanas, las nuestras, que es nuestra raíz, que son todas las cervezas de maíz o chichas, que surgieron en las Américas sin ninguna relación con las otras dos, completamente aisladas, autónomas, y nos dieron forma a nuestras culturas latinoamericanas antiguas. Entonces, hay 3 orígenes de la cerveza. Ya hoy están muy fusionados, incluso hay muchos estilos de cerveza que tienen arroz, tienen maíz y tienen cebada, pero todavía uno nota que hay diferencias entre las 3 líneas. Yo siempre he dicho, yo mantengo una tesis, una afirmación, que las bebidas fermentadas son inherentes al desarrollo de la humanidad y de las civilizaciones. Y con este síntesis que nos acabas de dar, pues creo que le damos una validez a esta argumentación, porque de una manera aislada, en diferentes hemisferios, las civilizaciones fermentaban su fuente de energía calórica que tuvieran a disposición y era la forma como conservaban. En muchas partes del mundo la gente fallecía por consumo de agua fresca porque no tenía las condiciones pues para que fuera una bebida apta para el consumo humano, y el término de agua potable, José, puede tener que unos 100 años o menos. Yo creo que pues el concepto puede que existiera antes, pero el agua potable como tal a gran escala, como lo conocemos hoy, es súper nuevo. Incluso Cali vino a tener acueducto como en el 1910, una cosa así. Entonces antes Sí, pues eran quebradas que repartían el agua de las quebradas por unos canalitos, pero el tema de potabilizar el agua es muy nuevo. Pero herencia igual, romana, esos canales. sí, igual también hay, incluso en antropología, una teoría que habla que los seres humanos siempre hemos necesitado no solo fermentados, sino alterar nuestras conciencias de alguna manera. Entonces, por eso siempre hemos tenido bebidas alcohólicas de diferentes grados o diferentes alucinógenos que también nos alteran un poco para poder hablar con el más allá. Entonces, siempre estas dos, tanto las drogas como el alcohol, los usábamos para hablar con los dioses o con el otro mundo, con el inframundo con el que la sociedad pensara. Entonces, básicamente usamos el alcohol para conversar, lo mismo que hacemos hoy, para sentarnos a hacer visita y a ver hasta dónde llegamos. Las llamadas bebidas espirituosas, las Por de ejemplo, alto contenido de alcohol, las destiladas, sí, que siempre buscaban una conexión con lo más espiritual a través de ellas, con lo que se saliera de lo terrenal. sí, tal cual. Bueno, José, tú tienes una historia muy bonita y es cómo inicia tu viaje o tu mundo en los bares y sí, en las zonas nocturnas, y cómo enlazas esto con la cerveza artesanal e independiente. Ok, yo hubo un momento, es decir, yo tuve una crisis de amor, tuve una novia que me dejó y me dejó muy mal dejado, y yo entré en una tusa horrorosa. Y justo en ese momento en que yo estaba en la mitad de la tusa, vino uno de mis mejores amigos que vivía en Londres y nos fuimos a conversar, a tomar cerveza, precisamente y a conversar. Y me gusta todo esto, el problema es por una mujer. Venga, hermano, vámonos para Londres, que allá hay de todos los estilos, de todas las edades, de todas las formaciones, de todos los orígenes, de todos los países. Váyase para Londres. Nada, logré conseguirme una plata y me fui a ver esto cómo era. Como yo ya había trabajado en Colombia en bares y en restaurantes, entonces conseguí trabajo detrás de una barra. Al principio era simplemente recolector de vasos en un pub y mientras afinaba el inglés. Y así me fui conociendo cómo era el mundo cervecero de ellos, que es muy distinto al de nosotros. Y me fui enamorando de la noche y de la cerveza, de ver cómo para ellos la cerveza es otra cosa completamente distinta. Estamos hablando del año 2000, en esa época Colombia solo tenía cervezas rubias, por ejemplo, pero ya ellos tenían pues toda la variedad de cervezas, y el pub que yo estaba era un pub para turistas que no tenía gran diversidad de cervezas.
Ahí fui aprendiendo, aprendí un montón, estudié mucho, después me pasé a otro bar en donde nos hacían exámenes, allá nos hacían exámenes cada 2 meses y escritos sobre productos, sobre procesos, sobre cómo vender, sobre comida. Y si uno no pasaba 2 exámenes seguidos, pues perdías el puesto, porque la idea era que uno tenía que saber mucho de lo que estábamos hablando. Y por eso en la barra siempre había libros sobre whiskies o sobre vodkas o sobre cervezas, para que en los ratos libres leyéramos y estudiáramos. Cuando yo me volví para Colombia, venía con la idea de, también vi cómo era el mundo del café y mi familia es cafetera, yo soy cuarta generación de cafeteros, entonces venía con la idea de pronto de ver si la posibilidad de montar algo con café y de vivir en un cafetal. La de vivir en un cafetal la logré. Me fui a vivir en la mitad de un cafetal bellísimo con una casa perdida maravillosa. Pero con café no. En esa época en Colombia nadie pagaba más de 1.000 pesos por un tinto. Era todavía todo esto, los cafés especiales no había empezado. Entonces empecé con coctelería y empecé a hablarle a los pereiranos sobre cócteles. Yo soy pereirano. Y después fui dándome cuenta que tampoco sabíamos de cerveza, pero y arrancó la ola de cerveza artesanal bogotana con BBC. Entonces en el 2006 yo me retiro de la antropología del todo y me dedico a mi cerveza. Empiezo a montar un bar de cerveza con todo lo que yo había aprendido en Londres, más todo lo que había aprendido en mi vida. Y me monto un pub chiquito en el centro de Pereira con una carta de cerveza lo más grande que se podía en ese momento. Y porque yo ya veía desde ese momento cómo se estaba volviendo la ola de las artesanales. Entonces, pues mi propuesta a mí mismo fue no quiero que cuando esa ola llegue a Pereira, alguien más la coja. Yo quiero que cuando esa ola llegue a Pereira, yo esté encima de la ola ya montado y le lleve ventaja a todos los demás. Yo por eso desde el 2006 me puse a estudiar cuando todavía BBC no había salido de Bogotá ni siquiera. Entonces, la verdad fue que le cogí no solo ventaja a los pereiranos, sino a casi todo el resto del país. Casi nadie sabía de cervezas cuando yo empecé a estudiar de esto. Entonces, ha sido un viaje muy bonito, muy interesante, muy duro, porque es de hablar de una cosa muy rara que la gente, que todo el mundo piensa que sabe, todos creemos que sabemos de cervezas, porque hemos tomado cervezas mucho tiempo, pero en el fondo sabemos muy poquito. Entonces, por eso es un trabajo un poco difícil a veces, pero maravilloso. Generalmente es muy divertido. Y uno encuentra lo divertido que es cuando uno empieza a encontrar, ayer hablábamos un poco con Diego y con Jen de la BJCP y de los estilos de cerveza que están reconocidos o que están estandarizados, y uno empieza a estudiar esos estilos y empiezas a conocer esas cervezas y vas encontrando cuáles son tus gustos y cuáles son esos atributos que tú esperas encontrar en la cerveza en cada una de los diferentes momentos del día o de la vida. Entonces, por ejemplo, yo en este momento me estoy tomando, José y Andrés, una cerveza que a mí siempre me ha gustado mucho y que es una cerveza bastante histórica, que se llama la Paulaner Salvator. Cuéntanos un poco, José, qué es una Paulaner Salvator y qué significa en el mundo cervecero esta cerveza. Bueno, empecemos porque es una cerveza maravillosa. Como receta es fantástica, el sabor es impresionante, porque es una cerveza muy fácil de tomar, tiene una tomabilidad altísima, es incluso hasta refrescante, a pesar de ser 7,9 de alcohol y de tener un montón de sabores caramelos y frutos negros, que te sabe un poquito a uvas pasas, a ciruelas pasas, pero también te sabe un poquito a miel y a melado, es fantástica. Una cerveza muy, muy impresionante. Pues el tema con Salvatore es una de esas cervezas que cuando uno se mete en el mundo cervecero tiene que conocerla sí o sí, porque partió la historia de la cerveza en dos. Es una cerveza que la diseñan los monjes paulistas en Múnich en 1600 y algo, 1610, 12. Y era la cerveza, en esa época los católicos ayunábamos igual que los musulmanes, con el Ramadán. El ayuno era un mes, entonces los monjes tenían que ayunar un mes completo.
y lo único que podían tomar era bebidas, no podían comer. Entonces, para poder pasar los ayunos, ellos tomaban cervezas y las cervezas eran potentes. Por eso es la graduación alcohólica, para ayudarles a pasar el día sin comer. Y esta cerveza se fue volviendo tan interesante porque ya no solo era para los momentos de ayuno, sino que la empezaron a repartir. Al principio se la repartían a la gente sin casa o a los habitantes de calle que están alrededor del monasterio, y la gente le empezó a hablar de la cerveza y le empezó a gustar y le empezaron a pedir. Tanto que los monjes pues, entraron en problemas con los demás cerveceros de la ciudad porque en Múnich había que tener licencia para poder producir cerveza y ellos no la tenían, obviamente, ellos eran un monasterio. Entonces se quitan el problema pidiendo la licencia, se les autoriza que hagan cerveza y ya en el siglo XVIII, en 1700, el monje Arnavas, creo que era que se llamaba, eh, define un poco mejor la cerveza, la vuelve un poquito más de notas caramelo, define los granos, define el porcentaje de alcohol y surge la Salvator que nosotros conocemos hoy. Es una receta realmente del 1700 y algo. Pero de ahí en adelante, todas las cervezas fuertes, potentes alemanas, todos los demás cerveceros que querían hacer una cerveza potente alemana, se inspiraban en la Salvator. Incluso todavía hoy muchos de los nombres de estas cervezas, de las otras cervezas que son potentes alemanas, terminan en Tor. Entonces, Celebrator o Alligator. Es decir, ellos trabajan un montón de cervezas interesantes terminadas en TOR, en honor a Salvator. Incluso muchos usaron el nombre Salvator hasta que Paulaner registró el nombre y ya nadie más la pudo usar. Entonces, pero es fantástica, es una cerveza bellísima que rompe todos los esquemas. La licencia la tramitaron con el alcalde, ¿no? Y está acá tanto en la botella como en la copa. Sí, exacto. También es, como Paulaner es una de las casas que abre, que está en el Oktoberfest, y es la casa que está desde el principio del Oktoberfest. El que está ahí también es el personaje que abre el Oktoberfest. Entonces es como un honor también a los festivales cerveceros de Múnich. ¿Cómo, cómo se crea el Oktoberfest? ¿Por qué es tan importante para la cultura alemana este espacio? Bueno, empecemos hablando de que Alemania no es un país. Alemania son muchos países. Alemania es un estado federal. Es un estado mucho más joven que Colombia incluso. Alemania se unifica después de las guerras franco-prusianas, que esto es como en 1874 o algo así, que es cuando por fin se forma Alemania como tal. Antes de 1874 eran principados alemanes. Entonces, Baviera era uno de estos principados. El príncipe de Baviera de 1810 hizo pues una negociación con unos príncipes del norte para casar a su hijo con la hija de un príncipe de un estado alemán del norte, que eran las típicas uniones que hacen las casas reales. Y para celebrarlo, este príncipe tiró la casa por la ventana, abrió la cervecería real, que era Hofbrau, y le regaló cerveza a todo el mundo, a toda la ciudad, durante 5 días. Esto fue del 12 de octubre como hasta el 17 de octubre. Hicieron carreras de caballos, y hubo música, hubo obviamente cerveza y tal, en las afueras de Múnich, justo afuera de la muralla. Y pues esta celebración fue tan importante, pues a la gente la recordó tanto que al año siguiente, en 1811, decidieron volverla a hacer, otra vez carreras de caballos y otra vez cervezas y tal, y le agregaron una feria agrícola. Así se hizo en 1812, esto fue creciendo un poquito, en 1813 Bavaria entró en guerra con las guerras napoleónicas, entonces no hubo festival, y cuando se terminaron las guerras napoleónicas en el 1814, el príncipe bávaro usa el Oktoberfest para pedirle a los demás príncipes que lo dejaran otra vez entrar al mundo alemán. Porque en las guerras napoleónicas Bavaria se había ido con los franceses y el resto de los alemanes habían estado con los demás. Entonces, Bavaria se había puesto en contra de todos los demás. Baviera, perdón. Entonces,
se usó el Oktoberfest como un poquito para volver a integrar a Baviera con el resto del mundo alemán. Y desde eso, el Oktoberfest es visto también como una integración del mundo alemán, como toda, es la unión de todos los alemanes. Incluso por coincidencias de la vida, el Oktoberfest se hace más o menos en la misma fecha en que se celebra la unión alemana cuando se cae el muro de Berlín y se unifican las dos Alemanias, que es el 3 de octubre. Entonces, el Oktoberfest, hay años en donde se alcanza a celebrar el 3, hay años en donde no lo toca, entonces se acaba el primero, pero es la celebración de la unión alemana y se volvió como una forma de celebrar lo que es ser alemán. Buenísimo. Y esa cultura de unión en torno a la cerveza, y tengo entendido, José, que lo que hace es que cada casa cervecera prepara su producción y sus estilos para este momento de encuentro, ¿cierto? Sí, normalmente hay una cerveza especial para el Oktoberfest, porque en el mundo antiguo, en el siglo XIX, antes, las cervezas no se producían todo el año, se producían de septiembre a marzo. De marzo a septiembre, o sea, la mitad de año no se podía producir cerveza porque era muy caliente y no había sistemas de refrigeración. Entonces, la última cerveza que se producía se hacía en marzo, se dejaba guardada, añejando hasta septiembre y en octubre se sacaba para el festival. Entonces, las casas cerveceras siempre diseñaban una cerveza especial para esta época. Originalmente del siglo XIX eran las Dunkel, después fueron cervezas un poco más potentes, pasaron a ser cervezas como de 8%. En el siglo XX se volvieron Marzen, que son las rojas deliciosas de 6%. Y en los 90s, empezando por Paulaner fue la que marcó la parada, cambiaron de color y la volvieron rubias. Entonces, desde eso, casi todas las cervezas de los Oktoberfest son rubias. Pero sí son recetas especiales que hacen para esa fecha y generalmente en este momento deben estar empezando a salir, nos deben estar empezando a llegar a Colombia los containers con cervezas de Oktoberfest. ¿En qué momento, ahí hay algo, acabas de tocar un tema importante y es que para nosotros está muy normal encontrar cervezas amarillas, bastante rubias, pero por mucho tiempo la cerveza no fue tan clara, no fue tan rubia. ¿En qué momento la cerveza empieza a ser tan rubia? Bueno, eso es chévere. Incluso ahorita que hablabas de los estilos de la BJ, yo soy juez BJ también, BJCP, apoyo los estilos de la BJ, pero soy muy consciente que los estilos no son una camisa de fuerza, por eso hay otras organizaciones que tienen unos estilos diferentes y que los definen de manera distinta. Incluso hay otras personas, muchos europeos, por ejemplo, no están de acuerdo con los estilos y no los aceptan. Porque en el fondo este tema de los estilos es muy nuevo. Esto se lo inventó Michael Jackson, el crítico de cervezas en los 80s. Entonces realmente llamó muy poquito hablando de estilos de cerveza. Antes las cervezas se hacían como la gente podía, como se hacía por tradición, como se hacía en cada pueblo, con los ingredientes que había en cada pueblo y con la tecnología que había en cada pueblo. Y una de las tecnologías que había es que la cebada había que tostarla. Y la única manera de tostarla era en fuego, ponerla encima del fuego. Entonces era una malla donde yo ponía la cebada encima y abajo ponía leña y la prendía. Entonces esa cebada tostada directamente a fuego directo era muy difícil darle punto. Algunas quedaban quemadas, otras quedaban muy poco asadas. Entonces al final yo molía todo eso y la cerveza que salía resultado casi siempre eran rojas, porque es el promedio de color. Entonces, hasta 1820 más o menos, todas las cervezas eran más o menos rojas y eran cervezas turbias, no eran bonitas, no era una cerveza agradable de ver, porque a la gente igual no la quería ver. Los vasos eran todos o de porcelana o de metal o de madera o de cachehuey o de elementos que tampoco dejaban que uno viera lo que estaba adentro. Entonces, la cerveza era rica, pero no bonita. En 1820 los ingleses inventan, con todo este tema de la revolución industrial, se inventan el tostador de granos,
que es el mismo sistema que usamos hoy para tostar café. Si alguien ha visto cómo se tuesta café, que es un tambor que gira y adentro uno pone los granos de café y abajo se pone una flauta de gas que va calentando el tambor. Esto lo inventan los ingleses en 1820, solo que con leña, con carbón. Y ese tipo de tambor que gira, donde los granos están separados de la fuente de calor, permite darle diferentes tipos de tostión al grano. Yo lo puedo tostar poquito o lo puedo tostar mucho. Entonces ahí es que salen las cervezas rubias y empiezan a aparecer las cervezas negras, porque ya el tostador decide si tuesta poco o tuesta medio o tuesta mucho el grano. Entonces sí, las cervezas rubias realmente son súper nuevas, es un invento de mediados del siglo XIX. Y, y te hice la pregunta porque cuando uno viene a Tienda Candem, hoy estoy transmitiendo en vivo anécdotas de un emprendimiento desde Tienda Candem del Peñón. Entonces uno encuentra más de 120 referencias de cervezas, algunas importadas, otras de producción nacional, y entonces uno empieza a ver diferentes formas de tener una experiencia muy bonita. Entonces uno empieza a ver diferentes colores de cerveza, diferentes atributos, diferentes aromas, aromas más maltosos, aromas más lupulados. Estos aromas lupulados entonces serán estos aromas a frutas o a especias, un poco lo que hablábamos ayer con Jennifer y con Diego de las experiencias sensoriales. Y los sabores maltosos pues serán estos sabores como a panes, a granos, a cereales, a chocolate, café, caramelos. Y en Tienda Candem encontramos toda esta variedad de experiencias. Volviendo un poco más al presente, José, y a tu propia historia, como un pereirano que había venido de Londres, ¿en dónde fue que viviste en Londres? En Camden, precisamente. Cuéntanos un poco qué es Camden Town, para poder entrar en un contexto. Vale, yo me fui a Londres y conseguí una casa de unos colombianos. Realmente no estaba en Camden, estaba en los límites entre Camden y King Cross, que son dos barrios muy, muy tradicionales de Londres, muy, muy, muy viejos. Camden es el barrio, es la zona de Londres conocida como la zona de los locos, como la zona de los fuera de serie, de los que no encajan. Es muy bonita porque es una zona llena de colores, llena de cosas diferentes, la gente es distinta, actúa diferente, hay espacio para todos, no importa nada, no importa tu religión, tu color de piel, tu creencia, tu gusto musical, la forma en que te vistes, lo que comes o lo que no comes, porque todo el mundo tiene cabida en Camden, esa es la esencia de Camden, es el espacio donde todos entran. Y pues, tiene un mercado gigante, que es el mercado de Camden, donde se venden productos alternos montones. Entonces, me enamoró mucho toda esa idea de ellos, de este barrio mágico donde la gente se cambia la piel, se llena de tatuajes, se llena de piercing, se visten raros, se alteran el cuerpo, se ponen injertos en el cuerpo y tal. Lo que era un espacio donde la gente podía ser, simplemente. Entonces eso me encantó, eso me pareció, esa libertad de ser tú en una ciudad tan gigante, con un peso histórico tan fuerte, porque en Londres tú ves la historia todo el tiempo, la ciudad pesa, es una ciudad por donde vas siempre hay, en esta casa vivió fulanito en 1700 y tal, o en esta casa descubrieron tal cosa, no sé qué. Es una ciudad que tiene mucha historia, pero sin embargo la gente te permite ser muy libre y te permite ser muy tú, a pesar de la fuerza de la ciudad. Sí, es como la parte más liberal en medio de la Londres conservadora, además que está ahí en la zona 1, entonces está muy cerca de toda esta influencia del Buckingham Palace. Nosotros estamos un poquito, Camden está un poquito más arriba, es ya la salida, tú pasas de Tarsach al Castle y sigues para allá, empiezas a irte ya para el campo, era un pueblo, era una zona alejada supuestamente de la Londres vieja,
que se la terminó tragando, pero es un poquito también contestataria a esa Londres del centro duro, de la zona del Chelsea y de Knightsbridge, que es toda la zona pinchada y posh de Londres, de todos estos inglés BBC. Esta es una zona contestataria, es una zona más alegre, es una zona más diversa, más para todos. Del inglés que se ríe con os. Del inglés además que no tiene problema en compartir su mesa con gente de otras partes, que le encanta probar comida de otros lados, oír música de otra parte, ver cómo la gente se viste de otra forma y de pronto hasta vestirse de otra manera. Ese es inglés loco, divertido. Chévere. ¿Cómo un pereirano termina en Cali creando experiencias y cultura cervecera? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo me vine, pues yo les conté, yo monté mi primer pub en Pereira. Fue muy bonito, fue un pub muy exitoso, pero Pereira es una ciudad chiquita, con un mercado pequeño, pues somos 500.000 habitantes, y mi producto es un producto muy especial para gente que está buscando experiencias nuevas y que está dispuesto a pagar por ellas, porque la buena cerveza es un poco más costosa de que la cerveza comercial de Bavaria. Entonces, mi público tiene que estar con la mente abierta para gastar un poco más y para buscar diferentes sabores. Y esto en el mundo paisa es un poco complejo porque los paisas, además de que tenemos ahí un tema con el dinero, es decir, somos algo tacaños en especial, nos da trabajo gastar plata, en especial a los pereiranos. Además, nuestro portafolio de sabores, es una opinión personal, obviamente, me parece que es muy limitado porque la dieta paisa no es muy rica en alimentos, es decir, es sancocho, frijoles, mondongo, chorizos y arepas, pero no hay mucha diversidad de comidas. Entonces la gente no está acostumbrada a diferentes sabores. Entonces mi producto, yo cambié después de un pub, tuve una cervecería, después tuve una discoteca, después tuve otro pub, después tuve una distribuidora de cervezas y siempre los negocios funcionaban, pero ahí funcionaban con trabajo. Hasta que mi esposa que se vino, mi esposa estudió aquí el pregrado en Cali y se volvió a Cali a hacer el doctorado y ella siempre había insistido, hombre José, vámonos para Cali que los caleños son distintos, la cultura caleña es diferente. Además es una ciudad más grande. Al final le hice caso, nos vinimos y entre los dos montamos esta propuesta que es Tienda Camden en Cali. Y sí, definitivamente la cultura caleña nos recibió muy bien, nos entendió nuestra propuesta, la acogió, la arropó y nos ha ayudado a crecer. Llevamos 7 años creciendo sin parar y trabajando muy lindo con esta nueva ciudad que nos adoptó. Contémosle un poco a las personas que nos están escuchando aquí en Anécdotas de un Emprendimiento, ¿qué significa un pub para la cultura inglesa? Los pubs son una figura súper bonita, por eso es que yo traté de montar varios pubs. Pub viene de public house, que eran las casas que tenían licencia para vender alcohol. Estas public house, después de la Revolución Industrial, Londres es una ciudad, pues Inglaterra es un país de ciudades proletarias, con mucha gente, clase media, clase baja, que logran tener casa porque son asalariados, pero las casas son chiquititas, entonces no hay mucho espacio en las casas. Entonces la gente, el espacio, y tampoco hay muchos parques y no hay zonas públicas. Las ciudades del siglo XVIII y XIX de la Revolución Industrial eran ciudades grises, sórdidas, llenas de hollín. Es solo ver los cuentos de Charles Dickens, es del cuento de Noche de Navidad. O una serie de eventos desafortunados. Exacto, esa ciudad que es el marco donde se mueven los cuentos de Dickens, son esas ciudades sórdidas, difíciles de la Revolución Industrial. Bastantes somerías. Esa gente no tenía mucho para hacer, solo trabajaba. Entonces, los ratos para descansar y hablar de otra cosa y pensar en otras cosas eran irse a estos pubs, a estos sitios donde había licencia para trago, tomarse 2 o 3 cervezas, 2 o 3 pintas de cerveza o 2 o 3 pintas de ginebra,
noquearse, que esto te embruteciera, irse a dormir, porque además dormía muy poquito, la jornada de trabajo eran jornadas de casi 16 horas, 18 horas, esta gente dormía 4 horas y otra se levantaba a trabajar. Entonces los pubs eran se volvieron ese espacio donde la gente se encontraba, donde el barrio, la gente del vecindario se encontraba, donde si vamos a hacer una fiesta, vamos a celebrar el matrimonio a alguien o la primera comunión de alguien o que a alguien le fue bien o alguna cosa, nos veíamos, la gente se veía en el pub, era el sitio de reunión de los vecinos. Las fotos que están pegadas en los pubs tradicionales en Londres o en los pueblos son las fotos de la gente del pueblo, de los vecinos, de los clientes en el paso del tiempo, de las familias, del abuelo, del bisabuelo, del hijo, de toda la gente que ha pasado por ese pub. Incluso hay pubs muy tradicionales que las sillas casi que tienen nombre, es decir, la gente siempre se sienta en la misma silla. Entonces, es un espacio muy, muy bonito, donde la gente va a encontrarse. Ya hay unos pubs más grandes, que son los pubs de caminos, que son muy parecidos a nuestras fondas, que es el espacio donde además de vender cerveza, te venden granos y comida y huevos. Entonces la gente iba ya a comprar abarrotes, pero también podían comer o también podían descansar en el camino. Entonces tú parabas ahí, descansabas, dejabas descansar tu caballo, le dabas de comer al caballo, había caballerizas, podías dormir y al otro día continuar tu camino. Entonces, esos son los pubs muy grandes, que de ahí vienen los inn, los famosos inn o los hoteles inn de ahora. Y hay otros pubs también muy chéveres que tienen jardines, que era un modelo de pub mucho más grande, que son los pubs que generalmente reúnen a la gente los domingos. Los ingleses los domingos se van a estos pubs a hacer asados, a hacer el clásico roast beef inglés y a compartir con la familia y con los niños y tal. Entonces ese tema de que en Colombia, por ejemplo, que los niños no pueden entrar a un bar en Europa, en Londres no, eso en Inglaterra ni lo piensan. Es obvio que los niños pueden entrar a los pubs y que ellos crecen dentro de los pubs. Lo que pasa es que hay zonas separadas para ellos y hay zonas donde no pueden entrar, pero hay pubs donde los niños entran y están metidos en esta cultura desde cochecitos, desde que están muy bebés. Sí, muy, muy chévere que hagas esa analogía con las fondas arrierías eh, muy predominantes en el viejo Caldas, donde la gente encuentra o encontraba esos espacios como el club social y, y las dinámicas del pueblo, incluso los negocios y toda la dinámica cultural del viejo Caldas se desarrolla en esas fondas que tenían billar, que tenían todo el mini market y era donde la gente se abastecía de víveres y además era hasta donde llegaba el jipao o la chiva, dependiendo del sector donde se esté la dinámica de la fonda. Acá en el suroccidente existía esas fondas, esas arrierías. La verdad no estoy seguro, me imagino que debía haber algo similar, pero el tema es que en el suroccidente es una zona mucho más antigua que nosotros, que el eje cafetero. Entonces, aquí ya habían muchas ciudades, pues muchas ciudades no, pero sí muchos pueblos y muchos asentamientos definidos. Entonces, los caminantes trataban siempre de llegar hasta el próximo pueblo. Si tú te das cuenta, desde Cartago hasta Popayán, por ejemplo, o hasta Pasto, hay montones de pueblitos chiquitos que tienen también 400 años, tienen la misma edad de Cali o tienen la misma edad de Santa Marta, porque, pues, son muy parecidas, porque se hicieron casi desde que arrancó la colonización. Entonces, creo que la figura de fonda no era tan necesaria porque había pueblos o había caseríos donde se alcanzaba a llegar. El tema de la fonda en el mundo antioqueño, en el mundo paisa, fue importante porque nosotros apenas estábamos construyendo esos pueblos. Entonces eran los cruces de caminos donde la gente podía parar a descansar, a que sus bestias comieran, es decir, la recua de mulas pudiera parar y pudiera comer y pudiera descansar y se le quitaba la carga y tal. Y, y uno podía estar seguro, además porque los caminos no eran del todo seguros. Entonces yo podía bajar mi carga relativamente con cierta seguridad porque no había pueblos. Entre Cartago y Medellín no había gran cantidad de pueblos.
Entonces eran recorridos muy largos, muy dentro de pantanos y bosques y situaciones complejas, montañas escarpadas, que podían hacer que por varios días no hubiera más gente. Claro, acá en el suroccidente y propiamente en el Valle del Cauca, pues están también todos estos concentraciones de personas que eventualmente cuando se acabó la esclavitud, eh, hay que entender que gran parte de la razón por la cual se ve tanta influencia de la esclavitud o la necesidad, por así decirlo, y no me malinterpreten, pero la razón por la cual hay tanta esclavitud en el Valle del Cauca en su momento fue por el cultivo de la caña de azúcar. Entonces, cuando se hace la abolición de la esclavitud, pero ya estaba toda la infraestructura del sector agrícola, del sector azucarero, pues las personas buscaron vivir cerca a los ingenios y por eso también pues hay tantos pueblos muy cercanos en el recorrido entre Cali y, por ejemplo, Cartago, como lo manifestaba ahorita hace un momento José. Eh, Nosotros acá en Tienda Candem, y digo nosotros porque José es uno de mis socios, o más bien ellos me invitaron a ser parte de este mundo espectacular de la cerveza artesanal e independiente el año pasado, cuando estábamos en este proyecto de abrir el norte, y yo entro a apoyar toda esta expansión de Tienda Candem. Cuéntanos un poco, José, cómo fue el desarrollo, el inicio de Tienda Candem en el sur, y cuéntanos un poco de la realidad de Tienda Candem ahora en el norte y en el sur. Vale, yo realmente la tienda la empezaron mi esposa y su socio Andrés. Ellos arrancaron vendiendo café. Mi esposa en el doctorado, obviamente en Univalle no encontraba buen café. Todavía hoy no hay buen café en Univalle. Entonces ella hacía su café en la casa y se lo llevaba en termos para la universidad. Y los compañeros le terminaban pidiendo café porque ella destapaba este termo y olía delicioso. Entonces ella empezó a traer café del eje y a venderlo. Ahí fue cuando Andrés, un compañero de doctorado, le dice pues que se junten y empiecen a vender café juntos. Y lo hacen y arrancan vendiendo café. Originalmente el negocio de ellos era vender café. Después Andrés se va a visitar, se va con mi esposa para Pereira a conocer el pub de nosotros en Pereira y a conocer Pereira. Y se enamora de la idea y nos dice, venga, montemos esto en Cali. Y pues ya Lucía, mi esposa, me venía insistiendo que por favor lo montáramos, que nos viniéramos del todo para Cali. Entonces ellos arrancan trayéndose cervecita, yo les mando cervezas desde Pereira y ellos empiezan a vender las cervezas y el café a sus amigos en la universidad. Entonces empiezan a volverse como a crear ese círculo de amantes de las bebidas diferentes, del buen café y de la buena cerveza. Pero todo lo hacían desde la casa de ellos, que todos los dos vivían en el ingenio en ese momento. Esto fue en el 2016. En el 2017 yo ya logro cerrar todo en Pereira, vendo todo lo que teníamos en el eje y nos venimos del todo para Cali. Y yo sigo apoyándolos a ellos porque ellos ya además entran en la fase de investigación de sus doctorados, eso les consume muchísimo tiempo. Entonces yo entro a apoyarles en la comercialización. Y en el garaje de la casa de nosotros montamos una neverita, unas mesitas, dos mesitas, y una barrita pequeña y ahí empezamos a vender café y cerveza en las tardes. Al principio fue muy duro, yo me pasé incluso tuve semanas enteras de que no se vendía nada, yo simplemente me sentaba ahí afuera a leer y a tomar café esperando a ver si llegaba alguien. Pero lentamente la gente nos fue conociendo, fue aprendiendo que esto existía, empezamos a hacer talleres, desde que yo llegué de Pereira estábamos haciendo talleres. Una vez al mes traíamos cervezas raras de todas partes del país, las probábamos entre todos y hablábamos sobre cervezas. Entonces, esos talleres fueron creando una cultura cervecera dentro de nuestra gente, los amigos de Andrés y de Lucía, los compañeros de universidad. Y esto se fue regando la ola y así la gente empezó a decir que del ingenio
había un espacio donde se podía ir a tomar cervezas raras diferentes que no había en otra parte en la ciudad. Al final el garajito creció, se volvió una casa, siguió creciendo, ya nos tomamos todo el antejardín de la casa, ya no era solo el garaje, después nos tomamos toda la casa. Y todavía hoy es un espacio muy bonito donde la gente, todavía llega mucha gente que no nos conoce, todavía es ese mito urbano de que tú sabías que en el Ingenio hay un sitio donde se venden más de 100 cervezas raras y además te las explican y te cuentan de cerveza y te ayudan a que escojas la mejor cerveza para ti y tal. Eso, nos volvimos como ese mito urbano raro, bonito. Pero igual, Cali es una ciudad que está partida en dos, nada que hacer. Los del sur no vamos al norte y los del norte no vienen al sur casi nunca, es muy difícil. Entonces empezamos a mirar hacia el norte, a ver cómo podíamos montar un Camden para esa gente que ya nos conocía, pero le da mucho trabajo venir hasta el sur. Entonces encontramos este local en el Peñón, muy bonito, una casa maravillosa en el Peñón. Y ahí fue donde te invitamos a montarte en este bus porque necesitamos gente que conociera el norte. Porque de todos modos nos parece que el norte es un poco diferente al sur. El perfil de gente es un poco diferente. La gente del sur es en general gente más joven, puede ser gente que no es caleña, es gente que ha venido de otras partes, que se estudiaron aquí, son profesionales o se vinieron con su empresa para acá. Entonces hay mucha gente muy chévere, pero que ha viajado mucho, pero que es muy curiosa y que tiene ganas de conocer. La gente del norte es una gente un poco mayor, ya tiene más años, generalmente pues yo les digo cabecitas blancas, es gente que ya tenemos canas, yo ya me incluyo ahí también en ese paquete, y para nosotros no es tan fácil cambiar las costumbres, nosotros ya generalmente de cierta edad para adelante es complejo aceptar nuevos sabores y nuevas tendencias. Entonces, por eso ha sido un reto muy interesante la tienda del norte, porque es entrarle a un público completamente distinto, que hay que abordarlo diferente, él piensa distinto, entonces nosotros tenemos que pensar diferente para podernos adaptar a ellos y para poderles hacer atractivo e interesante nuestra propuesta, que sigue siendo una gran diversidad de cervezas y un conocimiento de cervezas para que puedas encontrar tu cerveza ideal, pero igual hay que abordarlo distinto con ellos. ¿Cómo, cómo te encontramos en redes sociales, José? Ah, súper. Nosotros tenemos dos redes. La red de la tienda, que es el Instagram, que es tiendacamden.cali. Es nuestro mismo Facebook también. Porque por lo mismo, como venimos de una tradición vieja desde Pereira, todavía tenemos Facebook. Hay mucha gente que nos pregunta que por qué trabajamos Facebook, porque lo tenemos desde hace muchos años. Y el Instagram del mío, que es el de Profe Cervecero, que es donde la diferencia es básicamente que el Instagram de la tienda es para mover la tienda y hablar de temas de la tienda, y en el mío personal ya hablamos un poquito más de historia o de cosas que puede que no sean tanto de la tienda, sino de cervezas en general. De cultura cervecera. De cultura cervecera, exacto. Tienes razón. Bueno, entonces a todos nuestros radio escuchas, por favor, si este tema les ha gustado y les ha apasionado y quieren saber más, por favor nos pueden seguir en las cuentas de Profe Cervecero y ahí encuentran muchos datos curiosos. También tenés un canal de YouTube, ¿cierto? Sí, sí. Lo empezamos en pandemia, donde empezamos a hacer la gente nos pedía por WhatsApp, pero no entendía nada de lo que estábamos hablando cuando les decíamos los estilos y cosas. Entonces empezamos a montar videos explicando estilos, explicando cervezas y tal. Y se quedó y el canal todavía funciona. Y también se llama Profe Cervecero. Es José Ochoa, ese es José Ochoa, pero está amarrado, está en el perfil del Instagram de Profe Cervecero, te manda directamente al canal. Listo. Entonces aquí está, el canal de YouTube como José Ochoa, sí. En Instagram como Profe Cervecero y ahí encuentras todos los datos curiosos y todas las historias de este mundo cervecero. Y tenemos Tienda Camden. Hay un chisme aquí muy importante que necesariamente tenemos que contar y es qué va a pasar este fin de semana en Tienda Camden del Peñón. Ay, claro. Esos talleres de los que les estaba hablando antes, que eran los espacios donde traíamos cervezas y las probábamos y hablamos de cultura cervecera, todavía lo hacemos, todavía es parte de nuestra tradición cervecera. Y es
ha ido evolucionando, porque ya no solo es un espacio donde nosotros traemos cervezas y las probamos con nuestros amigos, sino que además es el único momento donde nos juntamos todos los socios, los 4 socios de Tienda Camden, y somos nosotros quienes les atendemos. Nosotros estamos, les ofrecemos este espacio a nuestros amigos y a nuestros clientes de muchas gracias por su apoyo, aquí estamos. Entonces es un espacio muy bonito donde vamos a hablar, a probar cervezas, a hablar de cultura cervecera y vamos a conversar sobre todo este mundo y sobre todo lo que es Camden. ¿Cómo es la experiencia de este taller cervecero? Bueno, los talleres, normalmente probamos 5 cervezas distintas, las maridamos con 4 momentos de comida. Este maridaje lo organizamos con mi esposa, que es la cabeza de toda la cocina y la cabeza de toda, en el fondo la cabeza de todo Camden. Entonces ella me ayuda a cuadrar bien el maridaje. Probamos las cervezas, probamos la comida y usamos esa experiencia de la cerveza con la comida para hablar de algún tema de cerveza. Entonces, los talleres no tienen guión. Yo vengo abierto a lo que la gente quiera hablar. Entonces, podemos hablar de historia de la cerveza, o podemos hablar de chismes cerveceros, o podemos hablar de producción, de cómo se produce la cerveza, de cuáles son las materias primas, o de cuáles son las tradiciones cerveceras, o de estilos, de cómo comprar una cerveza en el supermercado, de cómo leer una etiqueta, o de cómo maridar la cerveza. Pero es lo que la gente va preguntando, por ahí nos vamos yendo. Entonces es muy divertido porque la idea es, como la gente cambia, los talleres cambian siempre. En algún momento en un taller salió un tema fantástico y volviendo un poco a la historia más del país, háblanos un poco de las chicherías. ¿Qué eran las chicherías acá en el suroccidente? Bueno, ese es un tema que estoy apenas como empezando a conocer, porque me llama muchísimo la atención, porque ya he aprendido mucho de la historia de la cerveza afuera. Ahora quiero estudiar un poco de nuestra tradición, y no solo de la cervecería, sino de la chichería, que era el movimiento anterior de nuestras raíces. Y en el altiplano, en Bogotá, Tunja y toda esa zona del altiplano cundiboyacense, las chicherías eran unos espacios muy importantes donde se consumía la chicha. Y eran espacios donde se reunía toda la gente, los artesanos, hombres, mujeres. También se vendían cosas, también se vendían abarrotes, entonces había velas, había combustibles, había algo de comida, tal. Eran unos espacios muy bonitos donde se reunía la gente a conversar y a tomar cerveza. Si alguien sabía leer y tenía un periódico, entonces se levantaba y leía las noticias para que todos los demás se enteraran. O si alguien acaba de llegar de viaje, les contaba a los demás lo que había visto o lo que estaba pasando en los otros pueblos, en otras ciudades. Esa figura de la chichería en Bogotá es muy importante. Los bogotanos lo han trabajado mucho, en el altiplano es protagonista de su historia, pero en el suroccidente no la hemos trabajado casi. Entonces, en principio, lo que yo estoy mirando es, lo que empezó primero, mi indagación era si en Cali y en el Valle había chicherías. Y todo parece indicar que sí, no tan potentes como las chicherías bogotanas, porque igual la ciudad era mucho más pequeña, pero sí había ese espacio donde se compartía la chicha y se conversaba y tal. También se compartía aguardiente, que nosotros tenemos mucho aguardiente y ron. Entonces, eran esos espacios como de socializar y donde la gente se enteraba de cosas y sabían cosas. Incluso Cali en algún momento tuvo chicherías en diferentes barrios y esto generaba bandos. Entonces, a finales del siglo XIX creo que hubo una discusión ahí interesante, por ejemplo, entre la gente del barrio de San Nicolás contra la gente de San Antonio. Entonces esto fue casi que guerra campal entre los dos barrios y el centro de Cali quedó en la mitad de la pelea entre los dos. Pero las chicherías estaban ahí metidas en este cuento de cómo se formaba ciudad. ¿Y, y vendían chicha de maíz o vendían guarapo de caña? La chicha que nosotros conocemos como chicha desde el siglo XIX y del siglo XX es una mezcla de las dos. La chicha es maíz, pero además tiene panela. Entonces Okay. realmente cuando uno habla de chicha es las dos cosas a la vez. Porque En, el guarapo solo puede ser muy complejo y muy difícil de manipular porque el guarapo tiene una cantidad de azúcar demasiado alta.
y se puede ir muy rápido pues se puede fermentar, tener fermentaciones alternas difíciles de manejar. Con la chicha, con el maíz, ya uno es capaz de calibrar los niveles de azúcar un poco mejor para que la fermentación sea un poquito más controlada. Entonces la gente producía más chicha, era más fácil producir chicha y más común que solo guarapo. Qué pena, tenía el micrófono cerrado. En el Cauca uno encuentra muchos espacios donde la gente crea su propio guarapo. Y entonces, pues está ese mito histórico de que hacen la preparación también con la panela, con piña, además. Y hay el mito de que la revuelven con canilla de muerto y que la ponen bajo tierra. Y entonces uno, cuando empieza a encontrar diferentes espacios muy típicos del Cauca, encuentra entonces el guarapo más tradicional, el guarapo preparado, que ya le ponen algunos aditamentos para camuflar un poco la acidez o el amargo que pueda llegar a tener esta bebida. Entonces, y más hacia el sur encontramos los hervidos, que son estas preparaciones de panela que acompañan con aguardiente y, y ellos la usan mucho en las madrugadas para quitarse el frío. También en muchas partes del Cauca se encuentran diferentes preparaciones con coca. Hacen como unos tés de coca. Entonces es maravilloso todo ese entender cómo estas bebidas van siendo parte de cada cultura. Sí, sí, es un mundo mágico ver cómo los fermentados siguen con nosotros. Bueno, Andrés, estás muy callado el día de hoy, creo que estás tomando mucha nota y te voy a dar paso con tus inquietudes. Santiago, es que yo estoy en el papel, hoy asumí el rol de oyente porque estoy acá relajado, tranquilo, escuchando una historia muy bacana, aprendiendo. Yo diría pues pocas veces tiene uno como el privilegio de primera mano escuchar historias que no conoce, sobre todo de una fuente fiable, narradas de una forma coloquial, sin tanta mística, o no, con mística, pero sin tanto arabesco, diría yo. Sin tanto Entonces, pergamino. exacto, entonces me ha gustado mucho estar aquí como en el papel de oyente. Me relajé. Entonces, te tiré toda la carga, Santiago, qué pena. Fui algo conchudo, pero pues entendiendo que es un tema que vos ya manejás y yo no, me tomé el atrevimiento de hacerlo, ¿no? Espero que sepas dispensarme, excusarme. Pero yo quería hacer una pregunta, eh, ya que, bueno, nos dijiste que venís de familia cafetera y todo el cuento, viviste en Pereira, ¿has hecho algún ensayo, alguna cerveza bacana que involucre un buen café? No, ¿sabes qué no? No, las cervezas que yo tuve mi cervecería en el 2008. Cuando nosotros montamos la cervecería, el movimiento en Colombia apenas estaba en pañales. Entonces, lo que se hacía eran mucho como cervezas clásicas, Blonde Ales, Irish Red y Porter, pero todavía en Colombia no trabajamos mucho las adiciones, nos daban mucho susto y no nos quedaban bien, además. Ok. Eh, También es importante decirlo, mis cervezas, a pesar de mucho esfuerzo y mucho trabajo, tampoco quedaban bien, mis cervezas eran horribles. Entonces, si alguien las probó y si alguien me está oyendo y probó mis cervezas, de una vez me disculpo, porque no eran buenas. ¿Cuál fue ese punto de inflexión de pasar entonces de una cerveza no buena a lo que ya, digamos, estás produciendo ahora? Yo creo que nosotros éramos una sociedad cuando montamos la cervecería. Éramos varios, éramos dos grupos, pero al final éramos como 6 personas. Y dentro del devenir de la empresa como tal, nos fuimos dando cuenta que habían unos que les gustaba más producir
y éramos otros los que nos gustaba mucho más vender, comercializar. Entonces ahí nos fuimos como separando, al final terminamos partiendo la empresa en dos, ellos se quedaron con toda la parte de producción y nosotros nos quedamos con la parte de los bares y con la comercialización. Ahí fue que me pareció muy interesante. Lo que más me gustó de comercializar es que puedo tener mucha diversidad de sabores, lo que me permite poder entrar a una mayor cantidad de gente, porque es muy difícil cuando la gente llega y dice, es que a mí no me gusta la cerveza, nunca la he probado, no me parece interesante, y yo solo tengo 4 estilos de cerveza. En cambio, si yo tengo 100, puedo darle muchas opciones. Mira, tengo cervezas que saben a chocolate, o te saben a fresa, o te saben a maracuyá, o te saben muy ácidos, o tienen mucho alcohol, o poco alcohol, te pueden saber dulces o amargas, o de muchas maneras. Entonces, si yo en cambio produzco mi cerveza, tengo que concentrarme en venderlas para poder hacer volumen, para que la empresa sea rentable, obviamente. Entonces creo que ahí fue donde marcó el tema de voy a comercializar y voy a comercializar de los otros. Y voy a trabajar en llave con los cerveceros, por eso entonces me puse a estudiar de juez, de BJ y aprender mucho más de cómo producir buena cerveza después de mi experiencia de producir mala cerveza. Para poderlos apoyar para que tengan un mejor producto, para que yo pueda venderlo mucho más fácil. Interesante. Te hago, bueno, o les hago una pregunta a los dos más bien, y es, una persona que nos esté escuchando, que esté de pronto terminando universidad, pensando en emprender, montar una planta de cerveza o para producir cerveza artesanal y uno poder tener las licencias del INVIMA y las entidades de control es muy complejo, digamos, la inversión requerida es algo, es un cuasi imposible, hay que tener un papá rico, una tía viuda de algún traqueto o algo así, o sea, Bueno, te voy a empezar contando lo que yo le digo a la gente cuando me dice que quiere ser cervecero. A mí, porque hay muchos estudiantes, por ejemplo, mucha gente que estudia en Univalle, los ingenieros químicos sí, especialmente, muchos ingenieros. Casi todos los cerveceros que yo conozco, los buenos cerveceros que yo conozco vienen de ingenierías y son muy buenos. Algo tiene que ver ahí entre la forma en que forman a los ingenieros y el ser cervecero. Pero yo les digo, es costoso, hacer buena cerveza te exige muchos equipos, te exige tecnología, y esa tecnología es costosa porque hay que importarla toda. La inversión además en materias primas es alta, el tiempo de crecimiento de la empresa es lento, de penetración de mercado, de que te conozcan, la competencia es dura. Bavaria es una maravilla, es una empresa muy buena que hace muy bien su trabajo, entonces competirle a ella es difícil. Entonces, mi propuesta es maquilen, ok. búsquense alguien que ya tenga una planta de cerveza, que ya sepa de cervezas y que te ayude a hacer tu marca, tú las vendes y cuando ya tengas el mercado, inviertes en tu propia planta, pero no al revés. Hay gente que arranca con inversiones muy altas en su propia planta, pero sin a quién vendérsela. Pero el gusto, porque yo creo que es un gusto, bueno, por lo menos hablo desde mi opinión personal, porque a mí me encanta producir, me parece un gusto ver que uno transforma y, por ejemplo, de una semilla producís un fruto, bueno, en fin, lo que sea, cualquier proceso productivo a mí me encanta. Ese gusto de uno de cocinar sus 40 litros de cervecita así, o sea, ese es el punto de partida o no? Claro, claro, lo que pasa es que también es muy chévere diferenciar. En el mundo de las cervezas, yo digo que hay como 4 niveles. Están las cervezas industriales, que son las grandes, grandes, como Bavaria, como Heineken, que producen muchos litros de cerveza. Que entonces, Millones de hectolitros. Sí, entonces exacto, ellos tienen unos procesos muy grandes. Después están las cervezas comerciales, que son más pequeñas, pero igual son cervezas mundiales, globales. Son marcas que tú consigues en todas partes, como Paulaner o Erdinger o Delirium o tal, que son un poco más pequeñas, sus procesos son más clásicos y más conservadores, pero igual son muy grandes. Están los cerveceros artesanales, que son aquellos que producen para comercializar, que esa parte es importante. Ese para comercializar incluye
el proceso de embotellar y que la cerveza dure. Sí. Y por último están los artesanos, los caseros, que son los que producen en su casa para tomársela con los amigos, pero por lo tanto no necesitan un proceso embotellado muy potente, porque la cerveza me la voy a tomar el domingo con mis parceros, y si la cerveza empieza a chichar, pues no pasa nada, hago un asado más fuerte, y en vez de tener carne de ternera, pues meto un churrasco, y eso no hace que me ayuda a cubrir el achichado de la cerveza. Ok. Pero, por ejemplo, cuando tú vas a la planta de Bavaria en Jumbo, tú te das cuenta que la planta de Bavaria está partida en dos. Un lado, si uno va de aquí de Cali hacia Jumbo, en la primera parte es toda la parte de producción, que son todas estas torres grandes Sí. de fermentadores, pero la otra parte, que es tan grande, o me atrevo a pensar que más grande que la primera, que es una bodega enorme, es la embotelladora, porque es que la parte más importante de la cerveza no es la producción, es el embotellado, porque en el embotellado es que tú logras conservar todo lo bien o mal que tú hiciste en el producción, y que a la gente le llegue eso que tú hiciste. Y eso es un cervecero artesanal. Entonces, pues tú sí puedes cocinar en tu casa, pero en tu casa es muy difícil lograr los métodos de conservación para que a la semana tú todavía la cerveza esté decente y se la puedes vender a un amigo, y el amigo se la pueda llevar para Calima y la pueda compartir con otros amigos en un asado. ¿Por temas de cadena de frío o algo así? ¿O temperaturas? O... Por temas básicamente de inocuidad, Ok. porque la cerveza, embotellar la cerveza es un proceso complejo que necesita mucha higiene, necesita además estar muy casi que sellado para que no nos entren bichos. Además necesita hacerse muy bien para que no entre oxígeno. Ojalá sería ideal que estuviera aislado de la atmósfera para que no le entrara oxígeno. Entonces es un proceso complejo que si tú lo haces bien, la cerveza te puede durar un año o 2 años o 3 años o 20 años. Pero si lo haces mal, a los 3 días, 4 días, arranca la cerveza una fermentación secundaria, y de ahí es cuando puede salir cualquier cosa de esa botella. Ok. Una cerveza, o antes de ser cerveza, que es el mosto, cuando estamos en producción, nosotros entonces, va a hacer aquí un resumen rápido del proceso, que es bastante complejo, pero voy a intentarlo hacerlo rápido y sencillo. Básicamente, se cogen los granos, se hace una molienda, luego se hace un macerado, que es como la preparación de un té o un café, que se busca es extraer los azúcares que están contenidos en el grano, en cadenas que van a ser, o en eslabones que van a ser consumidos por las levaduras. Entonces, a esa primera sopa se le llama mosto. Ese mosto está eh, con alto contenido de azúcares, que son el espacio perfecto para cualquier microorganismo. O sea, cualquier microorganismo quisiera vivir en ese espacio. Tiene todas las condiciones ideales, tiene un pH ideal, una temperatura ideal, y tiene toda la cantidad de azúcares disponibles. Entonces, nuestra labor como productores de cerveza, en mi caso, y ayer con Jennifer que hablábamos un poco, es garantizar que el único microorganismo que vaya a entrar a ser parte de ese ecosistema que hemos creado sea la levadura cervecera, que es el microorganismo que sabemos que se va a consumir esos azúcares y va a expresar los atributos en esa sopa que se va a volver cerveza en el momento en que termina fermentación, los atributos que esperamos, que nos ideamos y que quisimos que así fuera. Entonces, hay una cantidad de variables que en la escala de cervecerías, de microcervecerías o de cervecerías comerciales, no logramos controlar por la misma escala. Entonces, en la medida que uno vaya profesionalizando su producción, va a poder estar más tranquilo en la estabilidad de su producto. Y ese es un tema que podemos hablar un poco más adelante en nuestras próximas semanas con nuestros demás invitados cerveceros que van a estar en esta temporada de anécdotas de un emprendimiento versión Oktoberfest. Claro. También, de pronto, Andrés, como para
para darte una idea, que a veces no soy muy claro. Pues ya me desanimaron, pero bueno, déme la idea, pues. No, vale, no, piénsalo, una cosa es, por ejemplo, cuando tú cocinas rico para tu familia o para tus amigos, que son 5 personas, entonces tú a 5 personas tú logras sacar el plato, que salga todo a tiempo, que todos coman al tiempo, que esté caliente, que les llegue en el punto que es la comida y tal. Pero ya cuando te dicen, ay, pues usted cocina muy rico, ¿por qué no monta un restaurante y vende su comida? Ya, una cosa es cocinarle a 5, otra cosa es cocinarle a 30 y que a esos 30 les llegue a todos el plato al tiempo que es, con la temperatura que es, con las condiciones que son. Entonces ahí es que ya me volví artesano y me volví, pero cuando ya monté mi restaurante, entonces me está yendo bien, atiendo a 30 personas, ya me dicen, pero ¿por qué no monta domicilios? Entonces, porque yo quiero pedir su comida, pero yo estoy lejos. Entonces, yo ensayo con la típica cajita de icopor y meto todo ahí y al cliente le va a llegar una sopa horrorosa porque todo va a llegar Claro, mezclado. sí. Entonces ahí es donde uno ve que las cadenas grandes empiezan a invertir en diferentes empaques, en diferentes cajas, papeles. Es como así tenemos que ir creciendo nosotros también, porque al final, en el fondo, entonces es muy raro lo que para consumir. La gente nos compra para llevar y la gente como ya está acostumbrada a Bavaria, está acostumbrada a que compra una cerveza un miércoles o un martes, la deja en el baúl del carro y la cerveza sigue rodando por todo el carro toda la semana porque el domingo se van para Calima, para una finca. Y esa cerveza va a estar rodando en el carro hasta el domingo que lleguen a Calima y en Calima en la tarde la van a abrir. Y la cerveza tiene que aguantar haber estado al calor de Cali 5 días, 6 días. Pero yo les hago una pregunta, ahí no tiene que ver, a mí alguien me decía alguna vez que por ejemplo, las empresas grandes utilizaban CO2 y mientras que cervecería artesanal es fermentación, pues fermentación, pues mejor dicho, Sí. con un mes de tiempo, no sé. Ambas usan fermentación. La diferencia es que los pequeños artesanos hacen una segunda refermentación en botellas. Y yo cuando embotello, agrego un poquito de azúcar y agrego un poquito de levadura, tapo, y esa segunda fermentación en botella es la que me produce la espuma que Sí, tú vas a ver cuando la sirvas. Pero precisamente esa segunda fermentación, si no se hace bien, si la botella, por ejemplo, se calienta más de la cuenta o si dura el sol mucho tiempo o si la botella se demora en abrirse, esas levaduras van a seguir trabajando descontroladas y van a producir otra cosa completamente distinta a lo que esperábamos. Entonces, por eso las cervezas artesanales que tienen esa segunda fermentación en botella y no se hace muy bien, tienen que tomarse rápido. Los industriales, para evitarse ese problema de cómo manejar esa fermentación secundaria, simplemente la evitan y inyectan CO2. ok. Entonces, esos dos conceptos que nos acaba de decir José se llaman carbonatación natural, que es literalmente agregar azúcar cuando la cerveza ya está lista para ser embotellada. Y la otra se llama carbonatación forzada, que es una vez la cerveza termina todo el proceso de fermentación y de maduración, se lleva a unos equipos con altas presiones, bajas temperaturas y se inyecta CO2 a través de unas piedras eh, que son similares a las que usan en los acuarios de los peces. ¿Ya? Entonces, la carbonatación forzada te va a garantizar que tú puedes controlar las variables de ese proceso. Y eso pues va a garantizar que tu cerveza sea más estable. Porque como lo dijo José, en una carbonatación natural, pues tú incorporas la cerveza, activas levaduras de nuevo y puede que salga algo magnífico, pero también puede que algo se desvíe. Bueno, el tiempo pasa volando, José y Andrés, y resulta que ya son las 9:15 de la noche. Y este espacio ha sido maravilloso. Anécdotas de un emprendimiento todos los martes y los miércoles. Recuerden que este espacio en su parte gráfica está siendo patrocinado por Conecta Coaching de Andrea Galindo. Lo pueden seguir en Instagram. José, como siempre, un placer hablar contigo y acá nos podríamos quedar cualquier cantidad de tiempo
hablando de historias y de diferentes características de cada cerveza y cómo esas cervezas eh, impactan en las diferentes sociedades. Entonces, a todos los que nos estén escuchando y estén en Cali y quieran saber más de estas historias y más de estos chismes cerveceros, pues no se pueden perder el taller que tenemos este 15 de septiembre acá en Tienda Candem del Peñón. Muchas gracias a los dos, a Santiago y a Andrés por esta oportunidad y por el espacio. No, muchas gracias. De verdad que muy, ¿cómo se dice? Instructivo. O sea, me encanta poder conocer cosas nuevas. Y bueno, invitados todos, ya saben, a Tienda Candem y a comprar la Gosé, ¿no? Cerveza a tu medida. Cerveza a tu medida y ¿cuál es la de La Mangovich? ¿La gocé de Gosé? las chelas, La Gosé de la las gocé de chelas. las chelas y las cervezas, los tres estilos de cerveza a tu medida. Aquí como dato curioso, le hicimos un ajuste a nuestra receta de la cerveza American Amber Ale. Está buenísima, unas notas afrutadas deliciosas, con un soporte de malta muy interesante y unas notas caramelo que la hacen muy fáciles de tomar. Entonces, si están curiosos de probar nuevas cosas, por favor pásense por Tienda Candem en sus dos sedes. La del Ingenio, José, recuérdanos en dónde estamos ubicados. La del sur es calle Carrera 85B, número 1803. Esto es justo detrás del Cañaveral de la 85 con Simón. Y en el Peñón, ¿en dónde estamos, José? En el Peñón estamos al frente del Peñón Plaza, del mall de comidas que abrieron hace poco, que está muy bueno. Y es calle 2 Oeste, número... Ahí sí se me olvida. 3, 3, 1356. ajá, 356. Dale. Bueno, Bienvenido. yo Para quiero enviar, los sí, que sigue. quieran un punto de referencia más antiguo, estamos justo al frente de la casa de Jorge Isaacs. Ah, ok, ok. Bueno, un saludo y un agradecimiento a las personas que se conectaron desde Estados Unidos, veo por acá, Colombia, y un abrazo a Santiago Herrera que estuvo por acá, que manda a decir que le gustó mucho el programa. Bueno, muchas gracias José, Santiago, y Anécdotas de un Emprendimiento regresa el próximo martes a las 8 p.m. hora de Colombia. Un abrazo muchachos. Chao, un Muchas abrazo a gracias. todos. Feliz noche. Igualmente, chao, chao. Seguimos con algunas tanditas de música y no se muevan de la sintonía porque después de la música venimos con No corran que es peor. No